A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al tanto de las últimas técnicas psicológicas y que puedas responder a esas preguntas tan comunes como son problemas familiares, emocionales, con los hijos, de adolescentes. Este es tu espacio justamente para que sepas qué hacer frente a la crisis y salir del estigma de que ir a terapia solamente se da cuando hay un problema gravísimo, sino que más bien a través de los profesionales y el espacio terapéutico podemos encontrar una guía interna de qué es lo que necesitamos, qué buscamos y hacia dónde queremos ir. Y también, como siempre les digo, todos debemos ir a terapia porque también es un proceso de aprendizaje y evolución interno. Si nosotros estamos bien, aportamos a que la sociedad esté bien. Si nosotros estamos funcionando desde la ira, desde el dolor, vamos a proyectar eso justamente en el mundo. Entonces, trabajar en uno mismo para que el mundo sea mejor. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise el sábado a las 12:30 para que nos vean. Y también invitarles a que exploren un poquito en YouTube. Van a encontrar el programa poniendo Psicología Ahora Telesucesos. Hablamos de los últimos temas interesantes que en este momento influyen en la cultura, así que vayan un poquito a explorar. En el programa anterior hablamos sobre cómo manejar la crisis en época de pandemia. Hemos traído muy buenos especialistas también para hablar sobre la crisis de pareja en épocas de pandemia, mejor manejo del estrés y muchísimos temas más, así que les invito a que exploren. Hoy día estamos con la doctora Gabriela Zapata. Ella es cirujana general y bariátrica y estamos aquí para hablar sobre la obesidad, ya que mañana se celebra el Día Mundial de la Obesidad y como ustedes saben hay una correlación entre la parte psicológica y la parte física, y hay que justamente trabajar en conjunto para que los pacientes reciban un mejor tratamiento y tengan después un mejor desempeño. Como ustedes saben, los pacientes que tienen obesidad presentan ciertos rasgos psicológicos que van de la mano justamente con esta enfermedad. Como hay tanta presión social en relación al cuerpo y al peso, muchas veces los pacientes pueden presentar problemas de autoestima, pueden presentar depresión, ansiedad y también muchas veces, como habíamos hablado antes, detrás de las cámaras, a veces hay como una resistencia a ir donde el médico o hablar del problema porque hay este miedo a la estigmatización o a que le echen la culpa de que por qué no ha hecho dieta, por qué no baja de peso, cuando en realidad es una enfermedad y se requiere el trabajo de un grupo de especialistas para ayudar a que el paciente baje de peso, para que tenga la cirugía necesaria y que también tenga el acompañamiento psicológico. Así que vamos a hablar de estos temas para salir de esta estigmatización y cuando nos refiramos a los pacientes con estos problemas, sepamos cómo abordarlo y no desde echarles la culpa, señalarles con el dedo, ¿no es cierto? Y saber cómo hacer un manejo correcto. Doctora, qué gusto tenerte aquí. Buenos días. Hola Adri, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío. Qué gusto. Bueno, vamos a explorar este tema de la obesidad hoy día y quería hacerte algunas preguntas, ¿sí? ¿Por qué se habla tanto de la obesidad actualmente? Bueno, si tomamos en cuenta que cerca de 800 millones de personas padecen esta enfermedad, entonces podemos ver que ha alcanzado números que significan ya que se ha convertido en una pandemia. Entonces es importante conocer sobre esta enfermedad, saber que es una enfermedad crónica que puede controlarse, pero que necesita ayuda de personal médico para ello. Perfecto, entonces es un tema actual. Hay un aumento justamente en la obesidad en niños también, hay una naturalización a un tipo de alimentación, especialmente en los Estados Unidos, como ustedes saben, en donde
Desde pequeños los niños van desarrollando ya los problemas de peso y después a futuro es mucho más difícil porque ya se ha vuelto crónico el tema y muchas veces también influye el contexto familiar porque los padres, los tíos también tienen una manera de alimentarse de esa forma. Ahora, ¿cómo afecta también a estos niños psicológicamente en los colegios el tema de la obesidad, ¿no es cierto? ¿Qué provoca la obesidad, doctora? Bueno, técnicamente la obesidad es un aumento del acúmulo de grasa que tenemos en nuestro cuerpo hasta un punto donde llega a ser riesgoso, es decir, genera otras enfermedades, se asocia a enfermedades cardiovasculares, diabetes, a enfermedades osteoarticulares. Lastimosamente la obesidad no solo tiene un enfoque físico o una afectación física, como tú muy bien has mencionado, también tiene una afectación a nivel emocional y mental. Entonces es súper importante que nosotros hagamos conciencia sobre este tema para poder ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad. Así es, así es. Y bueno, como sabemos, ya habíamos mencionado, en nuestra sociedad hay un estigma, un tabú en torno al peso. Actualmente se ha tratado de romper esto, invitando a que dentro del mundo de la moda, por ejemplo, en donde hay tanta presión en torno a esto, se acepte justamente a las personas con su talla, con su peso y haya un amor propio a partir de eso. Sin embargo, son estigmas muy fuertes que vienen desde atrás y que recién estamos rompiendo, ¿no? Y como también habíamos mencionado, no es solamente el tema de la aceptación, sino que ya cuando hay un problema de obesidad, ya viene de la mano con problemas reales, físicos, biológicos, hay mayores riesgos, ¿no? Entonces es importante informar a la comunidad qué hacer con esto. Hablemos sobre salud mental y la sociedad frente a la obesidad. Bueno, la sociedad juega un papel súper importante, muy importante dentro de esta enfermedad. Quizá es algo que no se ha visto mucho, pero la sociedad siempre juzga y critica mucho al paciente obeso. Entonces terminan haciéndolos sentir culpables de su enfermedad, cuando esto no es un tema de culpa, es un tema incluso de salud pública. Nosotros deberíamos tomar esta enfermedad bajo una medida de salud pública, donde la obesidad es una enfermedad crónica que puede controlarse, pero que necesita un apoyo multidisciplinario, de ser posible, para que su tratamiento sea efectivo a largo plazo. Entonces hay que tener mucho detalle con el tema de la sociedad, así como cuando somos chiquitos, posiblemente los adolescentes viven mucho esta presión de grupo para hacer o dejar de hacer cosas. Los pacientes obesos también tienen una presión importante, como tú dijiste, a lo largo de su vida, que empieza en la niñez y que se mantiene a lo largo de toda su vida y que les dificulta incluso encontrar trabajo. Es interesante que hay un estudio que dice que las mujeres que se graduaron y tienen ya una vida profesional y que empiezan a buscar trabajo tienen un ingreso mensual 10% menor que una paciente que no tiene obesidad. ¿Qué otros aspectos podemos ver dentro del ámbito psicológico? Creo que es muy importante profundizar esto. Bueno, dentro del ámbito psicológico, los pacientes que padecen obesidad sufren de muchísimos estigmas sociales y eso les dificulta a veces poder llegar a la atención médica. Entonces, se ha relacionado directamente la obesidad con un tema de ansiedad y con depresión, que es súper importante manejarlo en conjunto con una persona que pueda manejar esta parte de la terapia psicológica. Creo que eso es. Bueno, y creo que hay otros aspectos también a tomar en cuenta. También el tema de la obesidad puede llevar al paciente a que tenga una vida sedentaria. Entonces, se está perdiendo el tema del recurso de los ejercicios, por ejemplo, tan importantes para combatir la depresión. No sé hasta qué punto también puede influir en el miedo dentro de la socialización. Estos pacientes pueden presentar también fobia social o ansiedad social porque temen ir a una reunión, ir a una fiesta y verse criticados. Puede influir también el tema de la pareja, ¿no? No busco pareja porque temo no ser aceptado, como tú habías dicho, más aún en las mujeres que incluso tienen un pago menor simplemente por el tema del peso, ¿no? Y obviamente la depresión que puede llevar un tipo de alimentación que es incorrecta. Tú como médica sabes la importancia de consumir los alimentos correctos y equilibrados justamente para la producción de los neurotransmisores, de las hormonas, de un equilibrio en el cuerpo, ¿no? Cómo se ve afectado un paciente que también ha ido desarrollando la obesidad a partir de una mala alimentación, ¿no? Exactamente. Lastimosamente, la obesidad es una enfermedad tan grave como la desnutrición en nuestro país. Entonces es importante también que los pacientes obesos, como tú dices, no tienen una buena nutrición.
No es que están gorditos porque comen mucho, no necesariamente. La obesidad tiene muchos factores, son genéticos, sociales, medioambientales, culturales. Entonces hace difícil que un paciente que tiene obesidad lo maneje solo por dejar de comer o comer de forma nutritiva. Pero es peor porque los pacientes que sufren ansiedad o sufren depresión muchas veces tienen estos atracones de comida donde compensan para tener una sensación de placer, digamos, en su cuerpo. Y esto se hace un círculo vicioso. Finalmente el paciente no puede salir de esto y sentir la presión de todas las personas de manera externa, que además le critican y le juzgan por su peso y que no le ayuda de ninguna manera, porque finalmente nosotros estamos viendo la obesidad desde un punto de vista estético, como algo que el paciente decide tener, que le da pereza. Muchos pacientes incluso llegan a aceptar su enfermedad como un estado de vida que ellos decidieron tener. Entonces son las personas que van a las fiestas y hacen bromas sobre sí mismo, o que dicen, yo soy así y estoy gordito porque a mí me gusta estar gordito. Quizá en el fondo haya algo de cierto, pero el tema es que el manejo de la obesidad no va solo por un tema de gusto y un tema estético, va por un tema de salud. La obesidad se liga a muchísimas enfermedades y lo que nosotros como médicos tratamos de evitar es que el paciente caiga dentro de estas enfermedades que pueden comprometer su vida. Por supuesto, claro que hay esta presión social para bajar de peso, pero cuando hablamos de obesidad ya es un problema grave porque también se ve que las personas con este problema tienden a tener mayor enfermedades y también pueden morir antes de tiempo, ¿no es cierto? ¿Con qué enfermedades se relaciona la obesidad? Bueno, la obesidad tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión, la diabetes, enfermedades osteoartríticas. Por el tema del peso, justamente todas las articulaciones de carga se ven afectadas y empiezan a tener daños. Se relaciona con la dislipidemia o la elevación del colesterol, los triglicéridos. Como mencionábamos, la dieta no siempre es la que deberían tener y por lo tanto también tienen el HDL muy bajito, entonces pierden este factor que les ayuda a proteger contra las enfermedades cardiovasculares o los infartos. Son pacientes que tienen hígado graso por la gran cantidad de acúmulo. La grasa no solo va al páncreas, sino que se acumula en todos los órganos. Entonces se acumula mucho a nivel del hígado y esto puede producir que tengan cirrosis a largo plazo y que necesiten un trasplante. Se relaciona con la parte mental y emocional, depresión, ansiedad. Incluso con varios tipos de cáncer, Adri. Sí, es un poco complicado porque ahí viene el tema que hablamos, ¿no? Hasta qué punto un familiar, por ejemplo, que ve que su hijo o su padre está ya con un problema de obesidad, no quererle presionar para que no se sienta mal, no se sienta rechazado, no sienta esa hostilidad, pero también debe haber una preocupación familiar genuina de esto no es saludable, ¿no? Y cómo ayudarle a mi papá, por ejemplo, a que baje de peso, que no siente que le estamos persiguiendo, pero que en realidad hay una preocupación ya más profunda de que pueda tener un cáncer, por ejemplo, le pueda dar un paro cardíaco. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Yo creo que en estos casos lo que tenemos que hacer primero como sociedad es informarnos. Una vez que nosotros tenemos la conciencia de que la obesidad es una enfermedad, va a ser mucho más fácil que podamos llegar a cualquier persona para plantearle un tema de salud, porque no le estamos criticando por su exceso de peso, no le criticamos porque qué vergüenza llevarle a mi papá a la reunión y que está como gordito y no quiero que mis amigos le vean así, sino que le estoy llevando a mi papá porque quiero que mi papá viva 10 años más. Quiero evitar que le dé un infarto, quiero evitar que tenga que usar insulina en algún momento porque le dio diabetes. Entonces, estos detalles chiquitos, cuando uno acepta que la obesidad es una enfermedad, hacen la diferencia, porque el paciente que tiene obesidad es un paciente que empieza a sentirse aceptado, que sabe que tiene una enfermedad y lo que está generando es un grupo de apoyo alrededor, que está preocupado por su salud. Ahora, es importante también profundizar ya desde el aspecto psicológico, ¿qué personalidad o qué problemas psicológicos puede tener el paciente que también le ha llevado, si es que no es un tema desde la niñez, a comer en exceso, a descuidarse de sí mismo y ya volverse una enfermedad? Muchas veces puede haber beneficios secundarios en esto, ¿no? Es decir, ¿qué gano con la obesidad y por qué no quiero dejar, ¿no? Bueno, ahí hay dos puntos, posiblemente el de una ganancia secundaria, pero también hay estudios que demuestran que las mujeres que tienen una obesidad severa, hasta el 25% ha sufrido de algún tipo de abuso sexual en su infancia. Entonces hay los dos lados, ¿no? El tema psicológico es súper amplio, también un tema de estrés postraumático. A veces pacientes que han tenido como maltratos infantiles, no necesariamente por violencia sexual, pero maltratos con padres muy autoritarios posiblemente, llegan a tener este tipo de problemas. Claro, y hablando con pacientes mujeres, yo he visto algunas que justamente
cuando hay un vacío emocional, cuando han terminado con una pareja o cuando empiezan a vivir solas, cuando están deprimidas o están con ansiedad, se llena el vacío a través de la comida, ¿no? Y entonces, como tú decías, hay un placer en el comer, porque claro, también al comer se secretan sustancias en el cerebro de placer, ¿no? Entonces estoy deprimida, chocolate, la comida chatarra que puede ser súper adictiva, entonces me siento bien ese rato, ¿no? Y eso me ayuda a tapar un hueco emocional que no lo afronto, ¿no? Por eso es que también hay estos beneficios secundarios de la comida y que pueden ser mayores, ¿no? ¿Qué tal si es que a través de esto yo llamo la atención de mi familia y están pendientes de mí? Antes no me hacían caso, pero desde que tengo los problemas de peso, ahora sí, se preocupan por mí, me llaman, están pendientes, me prestan atención, ¿no? O incluso si es que hay, y yo pienso, un problema de autodestrucción, un problema de depresión severa, ¿no? Cuando la persona tiene agresividad hacia sí misma, puede ser un intento de autodestrucción a través de eso, ¿no? Una falta de un buen autoconcepto. Entonces, puede haber muchas cosas atrás de esto que es importante tomarlas en cuenta también para ayudar al paciente a sanar el problema, ¿no? Exactamente, Adri. Por eso el tratamiento tiene que ser integral, eso es súper importante. El paciente que se somete a cualquier tipo de tratamiento para bajar de peso, sean dietas, ejercicios, existen dispositivos que se pueden colocar dentro del estómago como los balones, la manga gástrica endoscópica, las cirugías como tal, necesitan siempre un apoyo multidisciplinario y parte fundamental es el pilar psicológico, que no puede faltar en un paciente para que pueda. Imagínate que hay pacientes que incluso una vez operados, cuando son muy chiquitos o todavía inmaduros en su manera de comportarse y de asumir ciertas responsabilidades, generan cierto rechazo a la cirugía. Entonces son pacientes que posiblemente fueron obligados por sus papás al operarse y que después la única forma que tienen para rechazar esto es como vomitando. No toleran la dieta, presentan náusea, vómitos, se quejan de dolores continuos a pesar de que orgánicamente no tienen nada. Pero una vez que tú les llevas a la parte psicológica, te das cuenta que hay un trasfondo. Y el trasfondo es que posiblemente el joven no quería operarse, se vio un poco obligado a hacerlo y eventualmente mientras va teniendo esta terapia psicológica que le ayuda a entender que esta posible cirugía o este posible tratamiento que fue obligado le va a ayudar a mejorar su salud, terminan aceptándolo de buena manera y tienen una pérdida de peso excelente a largo plazo. Sí, es muy importante. Como mencioné hace un momento, el beneficio secundario. Muchos de los problemas que pueden presentar adolescentes o niños a veces tiene la función de generar alguna respuesta en los padres, ¿no? Entonces, ahora están pendientes de mí. Si se va el síntoma, si ya me curo, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya no me hacen caso, se alejan. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta en la obesidad la presión social? Yo creo que tiene una parte súper importante porque desde niños son personas que crecen con un estigma. Son personas que están todo el tiempo criticados, son juzgados por la sociedad. Y es nuevamente importante recalcar, la obesidad es una enfermedad crónica, no tiene un tratamiento estándar. Tú no puedes decir, bueno, tienes obesidad, tómate estas pastillas, todo el mundo va a bajar de peso igual. Lastimosamente, al tener muchas aristas y tener muchos orígenes, también el tratamiento termina siendo complejo y tiene que ser muy investigado, muy evaluado el paciente para poder darle un tratamiento apropiado. Pero la presión que tienen a nivel social es súper importante. El mismo hecho de que un paciente que tiene obesidad termine siendo para el Estado, por ejemplo, un paciente que genere menos ingresos económicos. El momento que, hay estudios también que ven que las empresas que contratan pacientes con obesidad a lo largo del tiempo por diversos motivos, posiblemente porque tienen enfermedades, porque tienen que salir del trabajo, porque no tienen el mismo nivel de productividad que un paciente que no tiene obesidad, terminan generando menos ingresos. Entonces terminan también siendo un gasto más alto. Como te decía, el tema de la salud pública es súper importante porque el gasto que tiene un paciente que tiene una enfermedad así es alto. No directamente relacionado por la obesidad, ningún paciente se muere por obeso. Un paciente se muere porque tuvo un infarto, porque tuvo diabetes, porque le hicieron una amputación, una infección que no se pudo controlar, no cicatrizó bien. Siempre hay una enfermedad asociada, no es que tú te mueres porque estás gordito, pero eventualmente todo el impacto que el paciente con obesidad tiene a nivel de la sociedad es grande, de un lado y del otro. Quizás si nosotros dejaríamos de normalizar esta enfermedad y dejaríamos de pensar que es un estado físico que la persona escoge, entonces podríamos ser parte de la solución para estos pacientes.
Sí, ahora la pregunta es justamente qué hacer, ¿no? Para ayudar a las personas con esta enfermedad. Dentro de la situación de la infancia, por ejemplo, y bueno, más aún también en la adultez. Creo que es muy importante porque yo he trabajado con pacientes que desde niños han presentado obesidad y eso ha llevado a que desarrollen otro tipo de trastornos gravísimos, ¿no? Lamentablemente dentro del contexto escolar surge el bullying, que es algo que ahora aparece de una manera tan natural, entre comillas, que debe ser trabajada a profundidad, pero yo he visto que niños que desde chiquitos les bulean, les estigmatizan, les ponen nombres, les hacen un lado, no se llevan con ellos. ¿Qué pasa con estos niños a largo plazo? Un niño que es rechazado por 12 años en su colegio. Sabes que estos niños van teniendo, lógicamente, un daño a su parte de autoestima, a su desarrollo finalmente. Y muchas veces estos pacientes que han sufrido en este entorno, porque esta violencia o este bullying, digamos, entre comillas, que sufren no solo es en la escuela. Muchas veces cuando los pacientes se casan, sufren el mismo trato o maltrato por parte de sus parejas, por parte de sus hijos. Entonces, una vez que estos pacientes cambian su vida, se dan cuenta y se revalorizan. Y una vez que se dan cuenta de lo que valen, a veces hasta incluso terminan con su pareja. Entonces, por eso es súper importante el apoyo psicológico. El paciente no puede pensar que una vez que bajó de peso, entonces todo lo que vino construyendo durante años ya no funciona. Simplemente hay que tener una terapia familiar para que todos se den cuenta que lo que venían haciendo durante años era algo que estaba equivocado y sin embargo esta persona tiene una esencia que vale muchísimo, pero que por fin puede quererse un poco, puede valorarse y puede decir, ok, poner un alto a la sociedad, porque muchas veces es dentro de la familia. Posiblemente las personas que más están pendientes si subimos y bajamos de peso son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos más cercanos, la gente que está alrededor nuestra y que a veces sin querer también nos dice algún comentario que no nos hace sentir bien y que posiblemente junto con los otros 100 comentarios van siendo una carga para el paciente. ¿Hasta qué punto también eso aumenta el problema en el sentido de como me critican, les doy la contra, me resiento y voy a comer más? Claro, y finalmente ya todos dicen que estoy gordo, ¿qué importa que me engorde un poquito más? Entonces como tranquilo y me quedo también en una zona de confort. De confort entre comillas, porque yo creo que en el fondo nadie puede ser feliz con un tema que no le permite tener su vida al 100%. O sea, no hablamos de un paciente que tiene una obesidad leve, pero sí un paciente con una obesidad severa que le limita muchas veces sus actividades de la vida diaria. Son pacientes que no se pueden atar los cordones. Escuchar a una mujer que te diga que no puede cruzar la pierna cuando va a una reunión social y quiere sentarse de esa manera, son cosas que ya van contra su vida diaria, que posiblemente las aceptan, pero yo no creo que les dé felicidad al 100%, porque lo que están haciendo es adaptar sus comportamientos a lo que tienen que vivir. Pero lo que tienen que vivir no tiene que ser así, porque es como el cáncer. Ningún paciente se muere con cáncer y está tranquilo por tener cáncer, busca ayuda médica, toda la familia se preocupa. Le llevan al doctor, están pendientes si se opera, si tiene que recibir quimioterapia. Aquí es exactamente igual. Y el mismo interés que tenemos por un paciente con cáncer, tenemos que tener por un paciente con obesidad. La misma alerta, el rato que un paciente tiene obesidad, llevarle a un médico, llevarle a un psicólogo, buscar ayuda de una persona que tenga la capacidad de poder hacerlo y que tenga la preparación para poder ayudarle. Muchísimas gracias, Gaby, qué interesante tema. Bueno, ya tenemos que cerrar el programa. No sé si quieres dejar algún mensaje a nuestros televidentes, dar tus datos de contacto. Ella es especialista en cirugía bariátrica, es muy buena, le recomiendo. Y si es que están pasando por esto, le recomiendo que se pongan en contacto con la doctora Gabriela Zapata. Bueno, Adri, creo que sí. Dentro del mensaje que quedaría para la sociedad posiblemente es que debemos informarnos un poco más. La mejor forma de ayudar a los pacientes que tienen obesidad va a ser estar bien informados, entender que el tratamiento de un paciente con obesidad es un tratamiento integral, entonces eso hace un pilar fundamental para que ellos puedan tener un tratamiento a largo plazo. Pueden buscarme como doctora Gabriela Zapata, J, en mis redes sociales y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Muchísimas gracias, doctora. Y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.